Continuando con el análisis de la dinámica de la partícula, recordemos que en cinemática vimos las componentes tangencial y normal de la aceleración en el movimiento curvilíneo. ¿Qué pasa entonces en el tema y en el caso de la dinámica? Recordemos entonces que si hay una componente tangencial y otra normal de la aceleración, seguramente va a haber una fuerza tangencial y una fuerza normal. Supongamos la trayectoria de una partícula sujeta a algún tipo de fuerza neta que genere ese tipo de trayectoria, entonces habrá una fuerza tangencial, es decir, tangente a la trayectoria, y otra perpendicular a la tangente a la trayectoria, que es decir, la fuerza normal, y dirigida hacia la concavidad de la curva. Entonces, nuestro vector fuerza va a ser la suma de la fuerza tangencial más la fuerza normal. Recordemos, dada la segunda ley de Newton, que la fuerza tangencial será igual a la masa de nuestra partícula por la aceleración tangencial y la fuerza normal, la masa por la aceleración normal. También, si nos acordamos de cinemática, la aceleración tangencial se debe al cambio en el módulo del vector velocidad, recordémoslo, y entonces es igual a la derivada de la rapidez con respecto al tiempo por un versor en la dirección tangente a la trayectoria, y la fuerza normal, que se debía al cambio en la dirección del vector velocidad, es igual a la rapidez al cuadrado dividido el radio de la curvatura de esta trayectoria, de esta curva, en el punto considerado, por un versor normal a la trayectoria. Por lo tanto, entonces, el vector fuerza neta que actúa sobre nuestra partícula en un movimiento curvilíneo será igual a la masa por la derivada de la rapidez con respecto al tiempo, según un versor tangente a la trayectoria, más la masa por el cuadrado de la rapidez dividido el radio de curvatura por un versor normal a la trayectoria. ¿Cómo será en el caso particular del movimiento circular? Ese movimiento que se desarrolla a lo largo de una circunferencia de radio r, entonces, según vimos, la aceleración tangencial será igual a la aceleración angular por el radio de la trayectoria, con lo cual la fuerza tangencial será igual a la masa por alfa r. Y la aceleración normal será el cuadrado de la rapidez dividido el radio de esta circunferencia, ya el radio de curvatura es el radio de la circunferencia, entonces la fuerza normal será igual a la masa de la partícula por la aceleración normal. En un caso de movimiento en el plano, en coordenadas cartesianas planas, es decir, sin la tercera coordenada, supongamos en el plano XY, en el plano, bueno, la fuerza F será igual a F sub X según Y más F sub Y según J, es decir, la suma de los componentes de la fuerza. Con F sub X igual a la masa por la derivada de B sub X con respecto al tiempo, y F sub I igual a la masa por la derivada de B sub I con respecto al tiempo. Con lo cual, la fuerza neta será igual a la masa por la derivada de B sub X con respecto al tiempo según I, más la masa por la derivada de B sub I con respecto al tiempo según J. Es decir, la suma vectorial de ambas componentes. Vamos a analizar ahora un dispositivo que se denomina péndulo cónico, que consiste en lo siguiente: una lenteja en la que va describiendo una trayectoria circular, en este caso, obviamente, en el plano horizontal, de acuerdo a las condiciones del problema, y está sujeto de algún punto de sujeción, en este caso mi mano, vinculado a través de una cuerda
inextensible y de masa despreciable. Y realmente la masa de esta porción de cuerda es despreciable frente a la magnitud de la masa de la lenteja. Es decir, esta lenteja está recorriendo, entonces dijimos, una trayectoria circular en un plano horizontal, y la cuerda se transforma en la generatriz de un cono. Por esto, este dispositivo se denomina péndulo cónico. Vamos a ver que si disminuimos la velocidad angular con que gira la lenteja, ven que se acerca más la cuerda más hacia la vertical. Y si aumenta la velocidad de giro, la cuerda se va separando de la vertical. Nuevamente disminuye la velocidad de giro y esta generatriz se acerca más a la vertical. Lo que vamos a analizar entonces, vamos a formalizar matemáticamente esta situación y vamos a buscar la relación que hay entre el ángulo que forma la cuerda de la lenteja, digamos la cuerda de este péndulo respecto a la vertical en función de la velocidad angular. ¿Cómo lo esquematizamos a esto? Bueno, esta es la lenteja del péndulo. Acá vemos en perspectiva la trayectoria que desarrolla la lenteja. Acá estamos señalando la cuerda que tiene una longitud L. Si bien hay una velocidad lineal que tiene nuestra lenteja, obviamente, como vimos antes, permanentemente tangente a la trayectoria. Ya vimos en su momento que el vector velocidad es tangente a la trayectoria. Y acá expresamos la velocidad angular omega. También vamos a referir para este análisis los versores U sub t y U sub n, los versores tangente y normal a la trayectoria en cada punto. En este caso, el punto considerado es el que estamos viendo en este momento. Bueno, si hacemos un diagrama de cuerpo libre de la lenteja del péndulo, acá hay dos fuerzas exteriores que están actuando sobre ella. Una es el peso de la lenteja, que es la fuerza de origen gravitatorio que ejerce la Tierra sobre la lenteja del péndulo. Y la tensión T, que es la tensión que hace la cuerda sobre la lenteja, que de alguna manera también es la que está sosteniendo este movimiento. Por entonces, la suma vectorial de estas fuerzas, estamos expresando la segunda ley de Newton, la suma vectorial de las fuerzas externas que actúan sobre la lenteja del péndulo es igual al producto de la masa de la lenteja por su aceleración. También vimos que el vector aceleración es igual a la suma de la aceleración tangencial más a la aceleración normal, y nuevamente recordamos que la aceleración tangencial es la derivada de la rapidez de la lenteja con respecto al tiempo, la que se debe al cambio en la magnitud del vector velocidad, y la aceleración normal, omega cuadrado r o v cuadrado sobre r, como vimos la equivalencia en su momento. Bajo estas expresiones que estamos señalando, vamos a ahora sí aplicar la segunda ley de Newton para los ejes verticales y horizontales. Fíjense que según la dirección vertical, acá tenemos, o la dirección horizontal en primer lugar, para U sub n tenemos T seno de tita. Fíjense que T seno de tita es la componente en la dirección normal, de las fuerzas. T seno de tita es igual a masa por aceleración normal. Por lo tanto, m por omega cuadrado r. ¿Está bien? Estamos ahí planteando la segunda ley de Newton en la dirección normal de la trayectoria. Ahora bien, en la dirección vertical vemos que la lenteja no se encuentra acelerada verticalmente. Es decir, si tenemos nuevamente esto gira, tenemos este movimiento, no hay un cambio en el plano de movimiento para un valor determinado de aceleración angular, de velocidad angular. Es decir que en la dirección vertical la lenteja no se encuentra acelerada. Por lo tanto, T coseno de tita, que es la componente de la tensión en la dirección vertical,
t coseno de tita, reiteramos, la componente de la dirección vertical, menos el peso, es igual a 0, puesto que no hay aceleración vertical. La única aceleración que está sufriendo la lenteja del péndulo es la aceleración normal o aceleración centrípeta. Por lo tanto, acá tenemos la segunda ecuación, acá tenemos una, la segunda ecuación es t coseno de tita igual a mg, es decir, estamos pasando sumando para el otro lado, y si dividimos la ecuación 1 dividido la ecuación 2 nos da t seno de tita dividido t coseno de tita se cancelan las t, tangente de tita, igual a omega cuadrado r sobre g. Ahora bien, vamos a presentar r, el radio de la trayectoria de la lenteja del péndulo, en función de la longitud de la cuerda y el ángulo respecto a la vertical. Vemos que r, acá en este triángulo rectángulo, acá hay 90 grados. Vamos incluso a mostrar, acá tenemos 90 grados. Tenemos r igual a seno de tita. Con lo cual, si lo reemplazamos, tenemos seno de tita sobre coseno de tita, la tangente, igual a omega cuadrado por L seno de tita, todo sobre G. Si cancelamos seno de tita con seno de tita e invertimos la ecuación, resulta que el coseno de tita, es decir, el coseno del ángulo que forma la cuerda con la dirección vertical, es igual a G sobre omega cuadrado L. Entonces vamos a ver justamente cuál es el cambio. Fíjense esto. Si omega es pequeño, es decir, si la velocidad angular es baja, la cuerda de alguna manera está cerca de la dirección vertical. Fíjense, si omega es pequeño, coseno de tita, perdón, si omega es pequeño, coseno de tita aumenta. Si el coseno de tita aumenta es porque tita disminuye. Es decir, si omega es pequeño, tita es pequeño. Ahora, si omega aumenta, tita aumenta. A ver, si omega aumenta, el coseno de tita disminuye porque está dividiendo. ¿Está bien? Si omega aumenta, coseno de tita disminuye. Si el coseno de tita disminuye, quiere decir que tita aumenta. Es decir, omega disminuye, tita disminuye. Omega aumenta, tita aumenta. Es decir, lo que estamos viendo en la experimentación con este dispositivo está representado a través de este modelo que acabamos de incluir. Detalle adicional. Puede llegar a estar girando prácticamente con la lenteja en un plano horizontal, es decir, puede separarse tanto de la dirección vertical de manera tal que esto esté describiendo, digamos, que la cuerda esté en un plano horizontal. Bueno, acá vamos a ver algo. Acá podríamos despejar la tensión en la cuerda. Vamos a despejarla, vamos a poner acá T igual a mg sobre coseno de tita. De acá despejamos, de esta expresión despejamos T igual a mg sobre coseno de tita. Para que la cuerda esté en un plano horizontal significa que el ángulo que hay entre la vertical y la cuerda es de 90 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 90 grados? 0. Eso implicaría que para que ocurra esto, la tensión debería ser infinita. Por lo tanto, acá ya empezamos a mostrar la imposibilidad de que el péndulo cónico tenga una separación, que la cuerda del péndulo cónico esté a 90 grados o de la vertical o se encuentre directamente en un plano horizontal. Esta, y como muchas otras limitaciones en la naturaleza, las vamos a ir presentando sobre todo en el próximo capítulo, que es trabajo y energía. Vamos a ejemplificar
un poco más esta parte de fuerza tangencial, fuerza normal, manejándonos con los vectores, con los versores, digamos, U sub n y U sub t. Vamos a imaginar la siguiente situación. Tenemos una persona sentada en la cima de un iglú. Es decir, creo que todos más o menos, por haber algún dibujo, película, lo que sea, conocemos un iglú como un casquete semiesférico de hielo, en el que justamente tiene la particularidad de que no hay fricción entre el objeto que está apoyado en el iglú y el casquete, es decir, se genera una pequeña película de agua que minimiza la fricción, por eso se puede patinar sobre el hielo, ¿está bien? Entonces imaginemos una persona que lo vamos después a, digamos, mostrar o ejemplificar como si fuera una masa M. Tenemos una persona sentada en la parte superior del iglú, de alguna manera empieza a bajar por su propio peso y en algún punto pierde contacto con el iglú, mostramos acá el vector velocidad de la persona que viene bajando y luego se despega del iglú y sigue su trayectoria como si fuera una porción de tiro oblicuo, ¿está bien? Entonces, nuestro problema consiste en determinar para qué ángulo respecto a la vertical, la persona, que la vamos a ejemplificar o esquematizar como una masa M, pierde contacto con el iglú. Es decir, obviamente si esto es un casquete semiesférico, tiene su propio radio R. Entonces, acá mostramos una situación cualquiera. Podemos plantear para una situación cualquiera, primero, un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas exteriores actúan sobre esta masa que viene bajando, que era la persona? Bueno, la normal de la superficie y el peso del objeto, ¿no es cierto? La normal es la fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo y el peso está generado por la atracción gravitatoria de la Tierra. Es decir, que la suma de las fuerzas exteriores que actúan sobre esta masa M, que estamos señalando a esta persona como si fuera un objeto de masa M, un modelo, no deja de ser un modelo, es igual a la masa de este objeto por la aceleración que adquiere, la aceleración que tiene. Recordemos también que el vector de aceleración es igual a la derivada de la rapidez del cuerpo con respecto al tiempo, según U sub t, es decir, según un versor tangente a la trayectoria, más la componente normal, ¿está bien? Que era b cuadrado sobre r o omega cuadrado r, porque esto es una porción de movimiento circular, es decir, el radio de la trayectoria no cambia mientras hay contacto con el iglú, por U sub n. Entonces, vamos a plantear la segunda ley de Newton según la dirección tangente y normal a la trayectoria. Vemos como en todos los problemas el versor normal perpendicular a U sub t y dirigido como positivo al centro de curvatura de esta trayectoria. En este caso, si es una trayectoria que es una porción de arco de circunferencia, el centro de curvatura es el centro de esa circunferencia, ¿sí? Bueno, ¿qué fuerzas actúan en la dirección tangente de la trayectoria? Bueno, la componente del peso en la dirección tangente. Si esto es tita, esto es tita, la dirección tangente, la componente será W, o sea, es el peso por el seno de tita, es decir, mg seno de tita igual a masa por la derivada de la rapidez con respecto al tiempo. La componente tangente de la trayectoria. Ahora bien, en la dirección normal, es decir, considerado positivo hacia el centro de curvatura, la normal sería negativa, esta fuerza normal es negativa, menos n por la componente del peso en esta dirección es mg por el coseno de tita, acá tenemos la parte adyacente, más mg coseno de tita igual a mb cuadrado sobre r o m omega cuadrado r. Bueno, tengamos en cuenta las expresiones 1 y la expresión 2 y vamos a trabajar, sobre la derivada de b con respecto a t, es decir, la derivada de la rapidez con respecto al tiempo. Vamos a proponer derivar con respecto a una variable intermedia.
Es decir, la derivada de b con respecto a tita es igual, perdón, es la derivada de b con respecto a tita por la derivada de tita con respecto a t. Lo podemos hacer. Es decir, que la derivada de b con respecto a t va a ser igual a la derivada de b con respecto a tita por la derivada de tita con respecto al tiempo, que es lo que en su momento definimos como omega velocidad angular, es decir, por omega. Y esto va a ser igual a la derivada de b con respecto a tita por omega, que dijimos que era en su momento, y sigue siendo por supuesto, b sobre r, ¿no? Siendo b, en este caso, el módulo del vector velocidad. Esto para una posición cualquiera. Ahora bien, entonces reemplazando en esta expresión, ¿qué nos queda? Podemos cancelar las masas y nos queda g seno de tita igual a la derivada de b con respecto a t. Pero la derivada de b con respecto a t es la derivada de b con respecto a tita por b sobre r. Vamos a separar variables en esta expresión, es decir, dejamos de un lado b por diferencial de b, pasamos entonces r diferencial de tita de este lado, ¿y qué nos queda? G por r seno de tita diferencial de tita. Es decir, lo que hemos hecho es una separación de variables. ¿Qué vamos a hacer después? Y vamos a integrar. Vamos a proponer una integración. Es decir, vamos a integrar ambos miembros y vamos a proponer los límites de integración. Es decir, para tita que vale 0, es decir, en el instante inicial, la velocidad de este cuerpo es 0. Y para un valor determinado tita, la velocidad valdrá b. La velocidad valdrá b. Ahora bien, si integramos, esto es b cuadrado sobre 2, pero vamos a pasar el 2 multiplicando para el otro lado, y nos queda 2g por r por 1 menos coseno de tita. ¿Para qué determinamos b cuadrado? Para poder incorporarlo en esta expresión. Entonces, veamos esto. Acá si reemplazamos b cuadrado de esta expresión, nos queda menos n más mg coseno de tita va a ser igual, si obviamente tenemos la masa, acá b cuadrado lo reemplazamos por 2g por r y esto va dividido por r en este caso, acá se nos va a ir el r, está bien, se nos va a ir. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Pensemos esto. Cuando el cuerpo pierde contacto con el iglú, ¿cuánto vale la normal, que es una fuerza de contacto? Y vale 0. Y vamos a llamar al ángulo tita, que respecto a la vertical en la cual el cuerpo se separa, lo vamos a llamar alfa. Entonces, para cuando se pierde contacto, la normal vale 0 y ahora el ángulo lo llamaremos alfa, ¿qué nos queda? Acá nos queda, vamos a poder cancelar. Primero tachamos los radios. Cancelamos mg y esto vale 0. ¿Qué tenemos entonces? Que el coseno de alfa, tita va a valer, lo vamos a llamar alfa, para el punto de despegue, será igual a 2 menos 2 coseno de alfa. Si acá pasamos sumando coseno de alfa más 2 coseno a 3 coseno de alfa, significa que el coseno de alfa debe ser igual a 2/3. Por lo tanto, alfa será el arco coseno de 2/3, bueno, 48,19 grados sexagesimales. ¿Está bien? Recordamos entonces que cuando se produce la pérdida de contacto entre el cuerpo y el iglú, la normal es 0, por lo tanto la eliminamos, y al ángulo lo vamos a llamar alfa para darle, digamos, una expresión definida. ¿Qué particularidades hemos visto acá? Primero, estamos despreciando la fricción, puesto que al tratarse de un iglú podemos asumir que debido a esa capa de agua que se forma entre el objeto y la superficie, podemos asumir despreciable la fricción. Y además, hay algo notable, el resultado de este problema, que si bien lo hemos presentado como un problema teórico, tiene un número definido. ¿Cuál es la condición? Bueno, que esto sea un casquete semiesférico, y para un casquete semiesférico, en el cual podemos entonces despreciar la fricción,
fíjense que hay independencia del resultado del radio y de la masa. Vamos a comprobar nuevamente este resultado a través de otro mecanismo de análisis oportunamente cuando veamos y estemos ejemplificando el capítulo de trabajo y energía.